Estamos a 25 de mayo del año 2023 y hoy voy a dar el cuarto vídeo, voy a entregar la cuarta respuesta al debate que un falso pastor, un ministro del diablo, un falso cristiano llamado Ángel García, pues tuvo con un pobre individuo que tampoco sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina sobre el tema de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Como ya estuve demostrando en los 3 vídeos anteriores, pues este falso pastor, el García, miente descaradamente como un auténtico hijo del diablo, del padre de la mentira, al enseñar esa patraña totalmente diabólica y falsa de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis era la Jerusalén del siglo I. Ya lo dije bien clarito, di especialmente 2 puntos que destrozan completamente esa doctrina enseñada por este mamarracho, por este pobre soplagaitas, embustero y analfabeto llamado García. Primero, porque el Apocalipsis enseña bien claro que esa gran ramera pues tiene su centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, que era la ciudad imperial que gobernaba sobre la tierra en el siglo I, sobre los reyes de la tierra en el siglo I, ahí lo dice Apocalipsis capítulo 17. Y sin embargo Jerusalén no era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, así de sencillo. Ya simplemente con ese punto queda destrozada completamente la enseñanza satánica de este pobre hijo del diablo, de este embustero al servicio de Roma, al servicio de la gran ramera, porque es el típico idiota útil, el tonto útil de Roma, que Roma, la jerarquía católica, utiliza para engañar al mundo diciendo que la gran ramera no es Roma, no es la Iglesia Católica Romana, y sin embargo, pues por supuesto que lo es, como ya he demostrado en estos 3 vídeos anteriores. Es el primer punto. Y el segundo punto, que el Apocalipsis dice bien claro, que cuando la capital de la gran ramera, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas, sea destruida por la bestia y sus 10 reyes aliados, la van a destruir por fuego en una sola hora, dice que nunca más será hallada, que dejará de existir. Jamás se la encontrará. Apocalipsis 18, verso 21. Imposible, totalmente imposible que se refiera a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén, la ciudad de Jerusalén sigue existiendo hoy en día. Por lo tanto, es absolutamente falso y satánico decir que la gran ramera era la Jerusalén del siglo I. Nunca, nunca, jamás en la historia, ningún emperador, ni tampoco 10 reyes aliados al emperador, jamás de los jamases destruyeron la ciudad de Jerusalén por fuego en una sola hora. Y no dejó de existir y tampoco dejó de existir. Así que esa profecía del Apocalipsis es absolutamente falso, diabólico, satánico, decir que se cumple en la ciudad de Jerusalén del siglo I. Imposible, por la sencilla razón de que Jerusalén sigue existiendo. Esos 2 puntos pues desenmascaran completamente a este falso pastor anglicano al servicio de Satanás y de la gran ramera llamado Ángel García. En fin, vamos a seguir escuchándole los argumentos satánicos falsos que da este mamarracho, este soplagaitas al servicio del diablo, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Pongan atención. Todos saben que Roma estaba formado, ¿verdad?, por 10 provincias que estaban gobernadas, 10 provincias principales, y los gobernadores o reyes de estas 10 provincias fueron precisamente los que se unieron en todo el mundo para destruir a los judíos. Ya demostré en los vídeos anteriores que eso es una mentira satánica que se ha inventado este mamarracho, este engendro del diablo, ya que jamás de los jamases el Imperio Romano estuvo dividido en 10 provincias. El Imperio Romano estaba integrado por muchas más de 10 provincias, como vimos bien clarito en la Wikipedia, en internet. Eso es decir que solamente 10 provincias formaban el Imperio Romano, como dice este pobre imbécil, este mamarracho, es algo que se ha inventado para engañar a la gente, ya que eso es absolutamente falso. Es totalmente mentira, porque, repito, eran muchas más de 10 provincias las que integraban el antiguo Imperio Romano. Ya lo demostré y cualquiera lo puede comprobar entrando en la Wikipedia y poniendo sencillamente las provincias del Imperio Romano. Y verá que eran muchísimas más de 10. Y además, que el libro del Apocalipsis no está hablando
de provincias romanas, está hablando de 10 reyes, o lo que es lo mismo, 10 reinos, no de provincias, está hablando de reinos, de 10 reyes que van a ser los aliados de esa bestia, de ese futuro emperador que vendrá. Va a tener 10 reyes aliados, no 10 provincias. El texto no habla de 10 provincias por ninguna parte, sino de 10 reinos o reyes, que es lo mismo, porque como demostré ayer en el tercer vídeo, reyes y reinos es exactamente lo mismo en la Biblia. Significa lo mismo, y lo vimos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Reyes y reinos es lo mismo, por lo tanto, cuando habla el Apocalipsis de esos 10 reyes aliados de la bestia, está hablando de 10 reinos, reyes, reinos, no está hablando de provincias por ninguna parte. Por tanto, lo que dice este mamarracho es una mentira del diablo, pero vamos, de marca olímpica. Seguimos desenmascarando a este soplagaitas. Las persecuciones en Escitópolis, en Asia, yo las expliqué toditas ahí cuando estaba ahí. Y creo que usted lo oyó clarito cuando se lo dije, y le voy a nombrar cuáles son esas 10 provincias nuevamente, porque parece que usted no me oyó. Italia, Acaya, Asia, Siria, Egipto, África, España, Galia, Bretaña y Alemania. Y están las 10 principales provincias que se unieron precisamente para aniquilar y masacrar a los judíos en todo el Imperio Romano. Me hago una lista de los nombres de los 7 montes y de los 7... Bueno, vamos a ver cómo son mentiras. Vamos a ver una vez más a internet, a la Wikipedia, para que vean todos cuáles eran realmente las provincias que integraban, que formaban el Imperio Romano. Cuando este mamarracho, este pobre subnormal, porque es un auténtico subnormal, porque hay que ser subnormal, hay que ser discapacitado mental para decir que era Jerusalén la ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Repito, eso solamente lo puede decir un discapacitado mental, un mongoloide como este pobre idiota, este falso pastor anglicano llamado García. Bien, vámonos a internet, a la Wikipedia, para que veamos realmente cuáles eran las provincias del Imperio Romano. Esto ya lo leí, lo leí bien clarito ahí en el anterior vídeo, en el segundo vídeo, pero lo vamos a leer ahora, para tapar la bocaza mentirosa de este individuo, para que vean todos cómo miente. Todo lo que estén escuchando este vídeo lo pueden ellos mismos hacer, lo pueden comprobar, váyanse a internet y tecleen provincias romanas. Lo primero que va a salir va a ser la enciclopedia electrónica, la Wikipedia, y dice lo siguiente. Voy a leer el nombre de cada una de las provincias que formaban el Imperio Romano y la fecha, el año. Va por orden alfabético. Provincia, África. Cuando aquí habla de África no se refiere a todo el continente africano, evidentemente. El Imperio Romano no estaba integrado por todo el continente africano, solamente una parte del norte de África es lo que se llamaba la provincia de África. Fechas, año 146 antes de Cristo. 2. Asia, 129 antes de Cristo. 3. Bitinia, 74 antes de Cristo, 64 antes de Cristo. Bitinia y Ponto, 64 antes de Cristo. Cirenaica, 96 antes de Cristo al 67 antes de Cristo. Córcega y Cerdeña, 238 antes de Cristo. Estoy dando la fecha de cuando pasaron a formar parte de las provincias romanas. Creta y Cirenaica, 67 antes de Cristo. Dalmacia, 32 antes de Cristo. Galia Comata, 58 antes de Cristo. Galia Transalpina, 120 antes de Cristo. Hispania Citerior, 197 antes de Cristo. Hispania Ulterior, 197 antes de Cristo. Macedonia, 146 antes de Cristo. Sicilia, 241 antes de Cristo y Siria, 64 antes de Cristo. Es decir, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 provincias. Y ahora vamos a leer las provincias que formaban el Imperio Romano ya en el siglo I, siglo II. Voy a dar el nombre de la provincia y la fecha. Acaya, 27 antes de Cristo. África Proconsularis,
Estoy dando los nombres en latín. 146 antes de Cristo. Alpes Cotios, 15 antes de Cristo. Alpes Marítimos, 14 antes de Cristo. Alpes Peninos, 15 antes de Cristo. Arabia Pétrea, año 106 después de Cristo. Armenia Romana, del 114 al 118 antes de Cristo. Asiria, 114 al 118 después de Cristo. Asia, 129 antes de Cristo. Bética, 27 antes de Cristo. Bitinia y Ponto, 64 antes de Cristo. Britania, 43 al 197 después de Cristo. Britania inferior, 197 después de Cristo. Britania superior, 197 después de Cristo. Capadocia, año 18 después de Cristo. Cilicia, 72 después de Cristo. Córcega y Cerdeña, 238 antes de Cristo. Creta y Cirenaica, 67 antes de Cristo. Chipre, 22 antes de Cristo. Dacia, 107 después de Cristo. Dacia Aureliana, 271 después de Cristo. Dalmacia, 32 antes de Cristo. Egipto, 27 antes de Cristo. Epiro, entre el 103 y el 114 después de Cristo. Galacia, 25 antes de Cristo. Galia Aquitania, 27 antes de Cristo. Galia Bélgica, 27 antes de Cristo. Galia Ligdunense, 27 antes de Cristo. Galia Narbonense, 27 antes de Cristo. Germania inferior, 83 después de Cristo. Germania superior, 83 después de Cristo. Judea, del 6 al 135 después de Cristo. Lusitania, 27 antes de Cristo. Licia, 43 al 74 después de Cristo. Licia y Panfilia, 74 después de Cristo. Macedonia, 146 después de Cristo, antes de Cristo. Mauritania Casariense, 42 después de Cristo. Mauritania Tingitana, 42 después de Cristo. Mesia, 12 al 87 después de Cristo. Mesia inferior, 87 después de Cristo. Mesia superior, 87 después de Cristo. Mesopotamia, 116 al 198 después de Cristo. Nórico, 16 antes de Cristo. Numida, 193 después de Cristo. Osroene, 216 después de Cristo. Panonia, 20 al 103 después de Cristo. Panonia inferior, 103 después de Cristo. Panonia superior, 103 después de Cristo. Recia, 15 antes de Cristo. Sicilia, 241 antes de Cristo. Siria, 64 antes de Cristo al 135 después de Cristo. Siria Palestina, 135 al 193 después de Cristo. Siria Coele, 193 después de Cristo. Siria Fenicia, 193 después de Cristo. Tarraconense, 27 antes de Cristo. Y Tracia, 46 después de Cristo. Aquí lo tenemos, en el siglo I y en el siglo II las provincias que formaban parte del Imperio Romano eran muchísimas más de 10. Por lo tanto, lo que ha dicho este mamarracho, este falso pastor, es una burda mentira. Él dice, le ha dicho bien claro que eran solamente 10, las 10 provincias, que dice él que representan a los 10 cuernos que tiene la bestia. Pues eso es una burda mentira, porque jamás el antiguo Imperio Romano estuvo integrado solamente por 10 provincias. Una espantosa mentira, una fábula mentirosa, una estupidez que se ha inventado este hijo del diablo, este falso pastor, para engañar a la gente. Jamás el Imperio Romano estuvo integrado por 10 provincias, sino por muchísimas más, como acabo de demostrar. Sigamos tapando la hogaza mentirosa de este mamarracho. De Apocalipsis 17:10. Ya que usted quiere hablar de historia, hablemos de historia. Dígame los nombres de los 7 reyes de Apocalipsis 17:10 y de los 7 montes. Los nombres de los 7 reyes y de los 7 montes. Quiero que me... Esto ya lo dije ayer, ya respondí a esa pregunta que hace este mamarracho. 7 reyes son 7 reinos, no se refiere a 7 emperadores romanos, como dice este pobre idiota, sino 7 reinos, ya que como vimos en el libro del profeta Daniel, en la Biblia, reinos y reyes se refiere a lo mismo.
a lo mismo, se utilizan esas palabras indistintamente. Cuando se habla de 4 imperios, por ejemplo, esos 4 imperios mencionados en Daniel capítulo 7, se les llama 7 reyes. Reyes, vamos a comprobarlo una vez más, vámonos a Daniel capítulo 4, para tapar una vez más la bocaza satánica de este hijo del diablo. Reyes y reinos es lo mismo, imperios y reyes es lo mismo. Mire, vamos a leerlo. Mire, abran sus Biblias, pongan atención en Daniel capítulo 7 y voy a leer primero el verso 17. Mire lo que dice. Estas 4 grandes bestias, esas 4 grandes bestias fueron los 4 imperios mencionados, que eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos eran los 4 imperios. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Reyes que se levantarán en la tierra. Fíjese cómo lo llama 4 reyes a esos 4 imperios, a esos 4 reinos, lo llama 4 reyes. En la Biblia, reyes y reinos es lo mismo, pero sigamos leyendo. Mire lo que dice este verso más adelante. El verso 23... Verso 23, dijo así, la 4ª bestia, esa 4ª bestia representaba a Roma, el imperio romano, será un 4 reino o imperio, que es lo mismo, reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, es decir, diferente de los otros 3. De los otros 3 reinos o imperios, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de ese 4 reino, se levantarán 10 reyes. Ahí lo tenemos. Reyes y reinos es lo mismo. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis habla de 7 reyes, 7 reyes que están simbolizadas por las 7 colinas de Roma, cuando habla de 7 reyes, ¿a qué se está refiriendo? A 7 imperios, a 7 reinos. ¿Qué 7 reinos fueron esos? Pues ya lo dije muchas veces ahí en los vídeos anteriores. El primero fue Asiria, el segundo fue, el primero fue Egipto, el segundo fue Asiria, el tercero fue Babilonia, el cuarto fue Medo-Persia, el quinto fue el imperio griego macedónico y el sexto fue Roma, el imperio romano, que fue el que sucedió al imperio griego. Ahí lo tenemos. Por eso dice el texto del Apocalipsis, 5 han caído y uno existe. 5 cayeron. ¿Cuáles fueron los 5 reinos, los 5 imperios que cayeron en el pasado? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es, ¿cuál era el reino, el imperio que existía cuando fue escrito el Apocalipsis en el siglo I? El imperio romano. Y el otro reino, el otro imperio todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí se está refiriendo ese 7º reino al futuro imperio de la bestia, que va a durar solamente 42 meses. Ahí lo puede leer, Apocalipsis 13, verso 5. Solamente 42 meses. Ese va a ser el reinado de la bestia, que va a durar solo 3 años y medio, y que vendrá en el futuro, evidentemente, porque jamás se ha cumplido esa profecía. Ahí tenemos el significado de los 7 reyes, de los 7 reinos. No se refiere a 7 emperadores romanos o a 7 procónsules romanos, como dice este idiota, como enseña. No tiene que ver absolutamente nada con emperadores romanos. Se refiere a los 7 imperios, a los 7 reinos que existieron en el pasado y cada uno de los cuales persiguió al pueblo de Israel. Cada uno de esos 7 reinos persiguieron al pueblo de Israel y volverá a ser perseguido cuando la bestia, el reinado de la bestia, este 7º rey, este 7º reino vuelva a perseguir al pueblo de Israel. Como dice bien clarito el Apocalipsis, que hará la guerra, dice bien clarito que querrá destruir a esta mujer que representa a Israel, la cual va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. Ese futuro imperio de la bestia, que va a durar 42 meses, también va a querer destruir completamente al pueblo de Israel que espera el Mesías, claro. Estamos hablando de judíos religiosos que esperan la venida del Mesías. Los va a querer destruir Satanás y la bestia. Ahí tenemos.
Esos son los 7 reyes o reinos mencionados en el Apocalipsis. Y no se refiere de ninguna manera a 7 emperadores romanos, como ha dicho, como enseña este soplagaitas y falso pastor. Seguimos desenmascarando las mentiras de este hijo del diablo. Los menciona así uno por uno, como yo le nombré las 10 provincias. Para cuando Juan está escribiendo, dice: 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. O sea que había uno de ellos que estaba reinando cuando Juan estaba escribiendo. Claro, había un imperio que estaba reinando cuando fue escrito el Apocalipsis por Juan. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese reino? El Imperio Romano. El Imperio Romano era la ciudad de Roma la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. De ninguna manera era Jerusalén, era Roma, la ciudad imperial. Ese era el que existía, el reino que existía en esa época. Porque recuerde que reinos y reyes es exactamente lo mismo, como hoy acabo de demostrar en Daniel capítulo 7. Ese era el que existía en el siglo I, en esa época. Uno es el Imperio Romano. Y el otro reino, el otro imperio, todavía no existía. Todavía no ha venido, dice el texto. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Efectivamente, cuando venga el reinado de la bestia, va a durar muy breve tiempo porque va a durar solamente 42 meses. Ese es el verdadero significado de esa profecía del Apocalipsis, y no la mamarrachada, la imbecilidad enseñada por este soplagaitas, por este mentiroso y falso ministro de Cristo que enseña la patraña de que se refiere a 7 emperadores romanos. Eso es una pura y burda mentira cochina del diablo. Se refiere a los 7 imperios, a los 7 reinos que persiguieron al pueblo de Israel. Seguimos. Así que no pueden ser futuros. Y por supuesto, cuando Juan está escribiendo, él está escribiendo antes de la caída de Jerusalén. Antes de la caída de Jerusalén, y por eso todavía no habían recibido el reino ni habían entregado su poder y autoridad a la bestia, porque la matanza final, aunque sí habían ciertas persecuciones por todo el imperio, las guerras intestinas que se generaron a causa del suicidio de Nerón César en el 68, estas guerras, ¿verdad?, que se suscitaron, estaban destruyendo internamente el Imperio Romano. Y eso suscitó 2 cosas. Número 1, que en el 66 Sestio Galo se retirara cuando sitió Jerusalén por primera vez, y en el 67, 68, no recuerdo bien, eso también requirió que Vespasiano y Tito, su hijo, ¿verdad?, se retiraran y fuesen a Roma después del suicidio de Nerón, porque el imperio iba a ser destrozado, y por eso es que no habían recibido reino. Pero finalmente, cuando el orden se estableció y la familia Flaviana tomó el poder. Bueno, como puede ver, lo que está diciendo, lo que está explicando este mamarracho no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la gran ramera, de lo que trata el vídeo, el tema central del debate. Que quién es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, lo que está explicando aquí, que lo que está hablando de Cestio Gallo, del emperador Tito Vespasiano, o sea, no, es que no tiene que ver absolutamente nada sobre el tema, con el tema de la gran ramera, pero nada. Se ha desviado absolutamente del tema este soplagaitas. Seguimos escuchando a este pobre idiota. ¿Verdad? Nuevamente, y corrigió todos los desórdenes gubernamentales que habían extendido a lo largo y ancho del Imperio Romano. Entonces allí ellos regresaron nuevamente, sitiaron Jerusalén, la destruyeron, y ahí fue donde la masacre ocurrió completamente a nivel global en todo el Imperio Romano conocido. A ver, esto ya lo explicaba ayer en los anteriores vídeos, cuando esa futura bestia, ese futuro emperador y sus 10 reyes aliados, destruyan la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, que ya hemos demostrado, ya ha demostrado bien claro que es Roma, no es Jerusalén. Cuando la destruyan, la van a destruir por fuego en una sola hora, dice la profecía del Apocalipsis. Nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Apocalipsis 18, verso 21. A ver, mamarracho, vamos a ver, soplagaitas. Aquí me dirijo directamente a este pobre imbécil, a este hijo del diablo. Roma, las legiones romanas en el año 70 destruyeron en una sola hora con fuego la ciudad de Jerusalén y dejó de existir. Porque el texto lo dice bien claro, la profecía, y nunca más será hallada, es decir, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Yo le pregunto, gilipollas, en el año 70 las legiones romanas destruyeron en una sola hora, porque eso es lo que dice la profecía, en una sola hora,
¿Destruyeron por fuego en una sola hora Jerusalén y esta ciudad dejó de existir? ¿Verdad que no? Es un normal. No, simplemente los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. La ciudad siguió existiendo hasta hoy en día, que sigue existiendo la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis sea la ciudad de Jerusalén del siglo I, porque Jerusalén de ninguna manera dejó de existir. Jamás la ciudad de Jerusalén dejó de existir. Siguió existiendo, simplemente pues destruyeron muchos edificios de Jerusalén y destruyeron el templo de Jerusalén los romanos. Pero Jerusalén no dejó de existir, ni siquiera los judíos dejaron de existir, porque siguieron viviendo judíos. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, en Jerusalén siguieron viviendo judíos, siguieron existiendo judíos hasta el día de hoy. Decir que la profecía del Apocalipsis sobre la destrucción de la capital de la Gran Ramera se cumplió en Jerusalén en el año 70, es una asquerosa mentira del diablo, es una patraña de marca olímpica, una imbecilidad. Porque el Apocalipsis, la profecía del Apocalipsis es bien clara. Van a ser la bestia y 10 reyes aliados suyos. 10 los que van a odiar a esta gran ramera y van a destruir su capital con fuego en una sola hora. Y ya nunca más será encontrada esa ciudad, dejará completamente de existir. Desaparecerá de la faz de la tierra. Algo que jamás de los jamases ocurrió con la ciudad de Jerusalén en el año 70, por lo tanto es absolutamente satánico, pero satánico, a más no poder enseñar que la gran ramera se refiere a la antigua ciudad de Jerusalén del siglo I. Totalmente falso, es mentira. Es una mentira diabólica enseñada por falsos ministros de Cristo, por hijos del diablo, como por ejemplo este mamarracho, este falso pastor, este falso ministro de Cristo que se llama Ángel García. Una asquerosa mentira del diablo, como acabo de demostrar. Seguimos. 7 montes, ¿verdad? ¿Le pertenecen a la ramera o le pertenecen a la bestia? ¿Verdad? Según Apocalipsis 17:3. Vamos a ver a quién pertenecen esos 7 montes, porque dice este mamarracho que esos 7 montes, esas 7 colinas no están relacionadas con la gran ramera. Ah, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo miente este hijo del diablo. Abran sus Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 17, en verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, que ya vimos que se refiere a esos 7 reinos, esos 7 reyes, son 7 montes, representan 7 montes, también representan 7 reyes, es decir, es una profecía, cuando habla aquí de las 7 cabezas que tiene la bestia, representan 2 cosas. Esos 7 imperios, 7 reyes, y también representan los 7 montes, las 7 colinas, y mira lo que dice ahora, sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la gran ramera. Ahí tenemos. Esos 7 montes que representan, pues sencillamente la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, donde tiene su centro de poder, su sede. Por eso dice que se sienta ahí la mujer donde tiene su centro de poder, la gran ramera de Roma, esta religión falsa, porque está hablando de una religión, cuando el Apocalipsis habla de una gran ramera, se refiere a una iglesia falsa, una religión falsa, evidentemente, que era la que ya existía en Roma en el siglo I, una religión absolutamente satánica, idolátrica, llena de hechicerías, llena de abominaciones, que luego, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pasa. Es heredada por la Iglesia Católica Romana, pasa a la Iglesia Católica Romana. Pero por supuesto, ya en el siglo I existía esta gran ramera ahí en Roma, claro que sí, eso nadie lo niega. Ya existía esta gran ramera, esta religión idolátrica, satánica, hechicera, sincretista, ya existía en Roma en el siglo I, en la capital del Imperio Romano. Y luego pasó, repito, a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera del antiguo Imperio Romano. Ahí lo tenemos. Los 7 montes, las 7 colinas sobre las cuales se sienta la gran ramera, la mujer. Por lo tanto, esas 7 cabezas, esos 7 montes, pues claro que están relacionados con la gran ramera, porque es en esta ciudad de los 7 montes, de las 7 colinas sobre las cuales se sienta la gran ramera. Ahí tiene su centro de poder, así de simple. Y va este mamarracho y dice que no está relacionado esos 7 montes con la gran ramera. ¿Cómo que no, idiota? Si sobre esos 7 montes tiene su sede, su centro de poder esta gran ramera, ¿qué lo dice? El verso 9.
Es que es un sujeto que ni sabe nada del Apocalipsis, ni de la verdadera profecía bíblica, ni mucho menos de la verdadera doctrina cristiana. Es un individuo que no sabe absolutamente nada de la Biblia, simplemente es un falso pastor, un falso ministro de Cristo que está haciendo de idiota útil al servicio de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, para engañar así a la gente. Seguimos. Las 7 cabezas, que son los 7 montes y los 7 reyes, ¿le pertenecen a la ramera o le pertenecen a la bestia? Ok, eso se cumplió en la historia. Esos 7 montes le pertenecen, por supuesto, al Imperio Romano, que era la capital del Imperio Romano, la ciudad de las 7 colinas, y sobre esa ciudad de las 7 colinas, como dice el verso 9, tiene su sede la gran ramera. No confunda usted, mamarracho, la gran ramera, esta religión falsa, idolátrica, no la confunda con el Imperio Romano, con la bestia. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es la bestia, es decir, el imperio, y otra cosa es la gran ramera, que es la religión idolátrica y diabólica que tenía su sede en esa capital del Imperio Romano. ¿Lo entiende, imbécil? Son 2 cosas diferentes. No es lo mismo la bestia que la gran ramera. La gran ramera tiene su sede, su centro de gobierno, ahí en Roma, en la ciudad de los 7 montes, en la ciudad de las 7 colinas. Esa es la enseñanza bíblica. Y esa gran ramera, repito, sigue existiendo hoy en día, por supuesto. Ahí en la misma ciudad imperial, en Roma. Sigue existiendo, que es la capital, pues, de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Roma es la Iglesia Católica Romana. Sigue existiendo esa gran ramera que es la heredera, sin ninguna duda, de la antigua religión pagana idolátrica romana. Es la heredera, la sucesora. La Iglesia Católica Romana, todas esas hechicerías, toda esa idolatría, todas esas abominaciones entraron de lleno en la Iglesia Católica Romana, pues cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Así de simple. Seguimos desenmascarando a este mamarracho. Se cumplió en Jerusalén la profecía de Ezequiel capítulo 5. En Ezequiel capítulo 5 dice, de manera taxativa, por tanto, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás en el fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y otra tercera parte las esparcirás al viento, y yo desenvainaré la espada en pos de ellos. Entonces, dice aquí, así ha dicho Jehová el Señor, verso 5, esta es la Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mi decreto, mi mandamiento y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor, no habéis andado en mis mandamientos, ni según la ley de las naciones que están alrededor. Así pues ha dicho el Señor, y aquí yo estoy contra ti. Si yo haré juicios, aquí están los juicios, en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Y por eso los padres se comerán a los hijos en medio de ti. Eso fue lo que pasó. Ahí cualquiera que lea la guerra de los judíos puede ver como una madre, cuando vino la banda de los tiranos, le dio a comer de su propio hijo. Por eso los padres comerán a sus hijos en medio de ti. Los hijos se comerán a los padres y haré en ti juicio. Y a todos los esparciré a todos los vientos, todo lo que quedare de ti, que fueron los que llevaron cautivo. Por tanto, vivo yo, dice el Señor, 5:11, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá pestilencia. Una tercera parte caerá espada, y la tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré la espada. Ahí está la división en 3 partes, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso, mamarracho, con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis? Nada. Pues claro que ahí en los textos que usted ha leído de Ezequiel se refiere a la antigua ciudad de Jerusalén. Pues claro. Caían en la idolatría y se convertía en una ciudad ramera. Claro que sí. Al ser infiel al Señor Jehová y practicar la idolatría, pues se convertía en una ramera y Dios la castigó. Claro que sí, eso nadie lo niega, que se refiere a la ciudad de Jerusalén, pero resulta que el Apocalipsis habla de una ramera muchísimo mayor, de una gran ramera, porque observe usted, idiota, analfabeto, que jamás en ningún texto del Antiguo Testamento, ni de Ezequiel, ni de ningún libro del Antiguo Testamento, a la Jerusalén idolátrica se la llama la gran ramera. Nunca, jamás
Son dos rameras diferentes, la ramera menor, la puta menor, como lo quiera llamar, y la gran ramera mayor, que es Roma, que tiene su centro de poder en Roma, en la ciudad de las siete colinas, en la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, y que era Roma, de ninguna manera era Jerusalén. Claro, como usted es idiota y no sabe absolutamente nada, no conoce la verdadera profecía bíblica, pues no se ha enterado todavía que la Biblia habla de dos rameras, la ramera menor y la ramera mayor, la gran ramera mayor, como ya le he explicado en estos 4 vídeos. Esos textos que usted acaba de leer se refiere a la ramera menor, a Jerusalén. Cuando caía en la idolatría, Dios la castigó en el año 70, el Señor castigó a Jerusalén y destruyó el templo utilizando a los romanos. Pues claro que sí, eso nadie lo niega, payaso. Pero la gran ramera del Apocalipsis es todavía una iglesia, una religión muchísimo más falsa, más idolátrica, más perversa, más asesina y más abominable. Y que cuando sea destruida en una sola hora por fuego, pues nunca se la encontrará, nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 21. Algo que jamás, jamás, jamás de los jamases se ha cumplido en la ciudad de Jerusalén. Porque Jerusalén sigue existiendo. ¿Lo entiende, subnormal? Sigue existiendo, no fue destruida ni dejó de existir. Por lo tanto, eso que usted enseña de que la gran ramera del Apocalipsis se refiere a la antigua ciudad de Jerusalén del siglo I es una asquerosa mentira del diablo, una mentira satánica enseñada por gilipollas y tontos útiles, idiotas útiles como usted, que utiliza la jerarquía de la gran ramera de Roma para engañar a la gente, para que la gente no sepa que la verdadera gran ramera mencionada en el Apocalipsis es la Iglesia católica, la Iglesia de Roma, y de ninguna manera tiene que ver con Jerusalén. Entonces utiliza a idiotas, a analfabetos e hijos del diablo satánicos, como lo es usted, que enseña espantosas doctrinas de demonios contrarias a la doctrina de Cristo. Utiliza a imbéciles e idiotas como usted para engañar a millones de personas diciéndole no, la gran ramera menciona en el Apocalipsis, no la Iglesia católica. Era Jerusalén, que ya fue destruida en el año 70. Es decir, según usted, según estos subnormales, fíjese bien, ya no existe la gran ramera. Ya fue destruida, ya no existe. Ya no va a ser destruida ninguna gran ramera en el futuro, porque como dice estos retrasados mentales, como este mamarracho, que ya fue destruida la gran ramera en el año 70, dicen que Jerusalén era esa gran ramera y ya fue destruida en el año 70, pues según este desgraciado, pues ya no existe la gran ramera. Ya no existirá ninguna futura destrucción de la gran ramera, porque según este imbécil ya se cumplió esa profecía en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, cuando resulta que no, que Jerusalén no es esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, como ya he demostrado en estos vídeos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo, de este mamarracho. Que son los juicios. Aparte de eso, la historia me confirma. Ahí está la división que hubo en la ciudad, ¿verdad? Y voy a citar, ¿verdad? Precisamente en las guerras de los judíos, dice Josefo, tras recorrer, según hemos dicho antes, ¿verdad? Libros 4 y 7, tras recorrer, según hemos dicho antes, el desierto que hay de Egipto, hasta Siria llegó a Cesarea, donde se había decidido reunir sus tropas mientras todavía se hallaba en Alejandría, colaborando con su padre en la historia. Sucedió que la sedición de Jerusalén, que entonces había recobrado su esplendor, se dividió en 3 fracciones. Hay 3 fracciones en las que se dividió la ciudad. Se dividió en 3 fracciones, y además cada una de ellas se peleaban entre sí. Esta gente malvada podía decir que hecho fue un... O sea, como puede ver, lo que está leyendo este soplagaitas, este pobrecito subnormal, no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Está hablando de algo histórico que se cumplió en el año 70, cuando la guerra de los judíos, cuando declararon la guerra a Roma, los judíos de Jerusalén. Y entonces vinieron los soldados romanos, las legiones romanas, y destruyeron Jerusalén y el templo. Y sí, entre los propios judíos se dividieron en varias facciones que peleaban entre ellos. Unos se querían rendir a los romanos, otros no se querían rendir, y entre ellos mismos se asesinaban, se mataban, y hasta se vino tal hambruna a Jerusalén, ahí en esa época, que hasta las madres se tenían que comer, practicar el canibalismo y asar a sus propios bebés para comérselos, como bien clarito enseñó el historiador judío Flavio Josefo, que era contemporáneo, vivía en esa época. Lo que pasa es que se pasó al bando de los romanos.
Él era judío, se pasó al bando de los romanos y exhortaba a los judíos de Jerusalén a que se rindieran a los romanos y no se quisieron rendir. No se quisieron rendir y entonces pues los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Pero la ciudad de Jerusalén no dejó de existir. Y sin embargo, cuando la capital de la Gran Roma, de la Gran Ramera, sea destruida por fuego en una sola hora, sí que dejará de existir y nunca más será hallada en la faz de la tierra. Desaparecerá para siempre, ahí lo dice bien clarito, Apocalipsis 18:21. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que esa Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis no tiene que ver absolutamente nada con la antigua ciudad de Jerusalén, que fue destruida por los romanos, pero no tiene que ver nada con la profecía de la Gran Ramera. Cuando sea destruida va a ser en una sola hora son 60 minutos, eso es lo que dice, una sola hora. La van a destruir, a arrasar con fuego, algo que solo podría ocurrir evidentemente con una explosión nuclear. La van a arrasar, la bestia y sus 10 reyes aliados, la van a destruir con una explosión nuclear y dejará completamente de existir, nunca más será hallada. Esa es la profecía del Apocalipsis y que, repito, no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la antigua ciudad de Jerusalén. Pasaste, como no sabe nada de profecía bíblica, este mamarracho, es un absoluto inútil y analfabeto bíblico, no sabe nada ni de la verdadera doctrina cristiana, este falso pastor, ni de la verdadera profecía bíblica. Y sin embargo yo sí. Yo conozco 1.000.000 de veces mejor tanto la verdadera profecía bíblica como la verdadera doctrina cristiana. Y este no sabe absolutamente nada, siempre es un mamarracho, un falso pastor anglicano, una de las hijas, que es una de las hijas de la Gran Ramera de Roma, la iglesia anglicana, y simplemente pues está puesto al servicio, como idiota útil que es, al servicio de la jerarquía de la iglesia católica romana, de la Gran Ramera, para engañar a la gente diciendo la gran mentira de que la Gran Ramera no se refiere a la iglesia católica romana. Este es el típico idiota, el típico imbécil útil, utilizado por esta jerarquía católica, la jerarquía de la Gran Ramera. Seguimos desenmascarando a este soplagaitas. Que si el Imperio Romano, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuándo le fue quitado el reino y cuándo desapareció? ¿Cuándo le fue quitado el reino a Israel, a la ramera, y cuándo desapareció? ¿En el 70 o en la cruz? Esa pregunta ya la contesté ayer. Jesús lo dijo. El reino será quitado de vosotros y entregado a los gentiles, a otro pueblo, a otros pueblos que den su fruto. ¿Cuándo fue quitado el reino de Israel? Pues evidentemente cuando los romanos, las legiones romanas, destruyeron Jerusalén y el templo. Y el reino de Dios pasó a los gentiles, porque a partir de entonces los gentiles comienzan a formar parte del reino de Dios, de la iglesia de Cristo. Así de simple. Es cuando fue quitado el reino a los judíos, en el año 70. Eso está clarísimo, eso nadie lo niega, pero esto, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis. Seguimos. Que fue en el 70, en la cruz. Pero yo le tengo malas noticias al señor Gonzalo Calderón y bastaría con llevármelo a Mateo, ¿verdad? Aquí está Mateo, capítulo 21. En Mateo 21, vamos a ver los versículos, ¿verdad? 40, 41, 43 y 44. Jesús pregunta a los labradores malvados: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ahí está la venida en juicio en el 70, del Señor de la viña, que es Jesús. Cuando venga, ¿quién va a venir? El Señor de la viña. Él iba a venir en juicio. ¿Qué le hará a los labradores? Según Gonzalo, vino en juicio en la cruz. Es inaceptable. Y ellos le dijeron, ellos mismos. Bueno, esto ya lo dije ayer. Este mamarracho, este falso pastor anglicano, el García, simplemente lo que hizo es escoger a un pobrecito retrasado mental, a un individuo que ni sabe hablar, que es como un psicópata energúmeno que habla a gritos, y no sabe absolutamente nada de la verdadera profecía bíblica ni de la verdadera doctrina. A Gonzalo Calderón, le escogió a un analfabeto, a un ignorante, para poder debatir con él. Y de esta manera, pues luego decir el Ángel García, este soplagaitas, este pobre subnormal, yo he ganado el debate. Pues claro, si tú como contrincante eliges para debatir a un enfermito mental, a un retrasado mental que no sabe absolutamente nada de profecía bíblica, pues claro que lo vas a ganar.
evidentemente. Pero mira cómo a mí no me escoge para tener un debate sobre este tema, no se atreve a debatir conmigo sobre este asunto, sobre este tema. Y por eso lo tengo que hacer de esta manera, coger su vídeo, coger su debate y refutarlo, responderlo y refutarlo como estoy haciendo en estos 4 vídeos. Pero mire cómo conmigo no se atreve este imbécil, este cobarde asqueroso, este gallina y falso pastor a tener un debate conmigo en audio, sea por Telegram, o sea en directo por Telegram o por WhatsApp. Mire cómo conmigo no se atreve. En audio, porque la fe viene por el oír, no por el ver, así lo dice la Biblia. Un debate en audio, en directo además, por Telegram, que se puede hacer perfectamente. Mire cómo conmigo no se atreve este soplagaitas. Sin embargo, con pobrecitos ignorantes, analfabetos y retrasados mentales, como el Gonzalo Calderón, pues sí que se atreve con él, porque claro, el pobre no sabe absolutamente nada de profecía bíblica y no sabe refutar en absoluto los falsos y diabólicos argumentos dados por el falso pastor García. No lo ha sabido refutar, no ha sabido desenmascarar a este falso pastor. Lo único que ha dicho fueron tonterías, idioteces, el pobrecillo del Gonzalo. ¿Por qué? Porque, repito, no sabe absolutamente nada este hereje pretribulacionista, porque es un hereje pretribulacionista, pues no sabe nada prácticamente de la verdadera profecía bíblica. Seguimos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará. Primero destruye a los malos y después arrenda la viña a otros labradores que le paguen el fruto en su tiempo. Primero, claro, eso nadie lo niega, claro que se cumplió eso en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, y entonces ese reino de Dios pasó a los gentiles que dieran su fruto, que dan el fruto, que son los gentiles que pasan a formar parte de la iglesia de Cristo. Los creyentes, tanto judíos como gentiles, son los que forman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso es el reino de Dios, así de sencillo. Y eso se cumplió, evidentemente, en el año 70, cuando el Señor castigó a Jerusalén, destruyendo el templo de Jerusalén. Seguimos. Destrucción de la viña en el 70 y después el arriendo de la viña. Y el verso 43 inicia con una oración adverbial final o conclusiva. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Repito, esto que está diciendo no tiene que ver absolutamente nada ni con la Gran Ramera, ni con la futura destrucción de esa capital de la Gran Ramera. No tiene que ver nada. Lo que está hablando este mamarracho simplemente de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso es lo que enseñó Jesús ahí. Pero no tiene que ver nada con la Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis. Seguimos. Así que aquí el reino se le quitó a ellos en términos de pacto en el año 70, cuando el pacto desapareció, porque aunque protocolarmente se había inaugurado en la cruz, el reino no vino hasta Pentecostés, porque para entrar en el reino había que nacer del agua y del Espíritu, y el Espíritu no había venido hasta Pentecostés. Y el Señor aclara en Hebreos 8:13 que aún el pacto, aunque precisamente estaban coexistiendo el antiguo y el nuevo, el viejo aún no había desaparecido. Y dice aquí en Hebreos 8:13, para ponerle el último clavo al ataúd del señor Gonzalo Calderón, con mucho respeto, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Si ya había desaparecido, según Gonzalo, el pacto, ¿cómo es que el escritor de Hebreos, escribiendo en el año 63, 64, dice que el pacto antiguo estaba próximo a desaparecer? Por supuesto que el autor de Hebreos no conoció la doctrina de mi oponente. Porque después de Pentecostés y después de la cruz pasaron como 40, como 30 y pico de años después de la cruz, más o menos pongan unos 33 años, 32 años, 31 años después de que ya Cristo había muerto y resucitado, y el autor de Hebreos dice allí que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Por tanto, usted está totalmente refutado. El antiguo pacto, pero no la santa ley de Dios. Solo un subnormal puede decir que la santa ley de Dios dejó de existir, desapareció. Solo un subnormal profundo y un hijo de Satanás puede enseñar esa patraña de que la ley de Dios dejó de existir, desapareció. De ninguna manera. Esto lo vemos claramente en muchos textos del apóstol Pablo. En Romanos, en la epístola a los Romanos, ¿qué dijo Pablo? Porque la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Él habló de la santa ley de Dios como algo que existía en esa época y cumple su función, que es la de llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y además que nos da la ley, nos da el conocimiento del pecado, dijo Pablo. Porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Es la ley, la santa ley de Dios, que Dios entregó en el Sinaí por medio de Moisés al pueblo de Israel. Es esa santa ley de Dios la que nos da el conocimiento de pecado. Solamente un gilipollas, un hijo de Satanás, puede decir que dejó de existir la santa ley de Dios, de que ya no existe la ley de Dios. Repito, solamente lo puede enseñar un hijo del diablo. La santa ley de Dios, claro que sigue existiendo, nos sigue llevando a Cristo para recibir la justificación por la fe, nos da el conocimiento del pecado. Si la ley de Dios, la santa ley de Dios, hubiera dejado de existir cuando Cristo murió en el madero, como enseñan muchos falsos cristianos, entonces, ¿por qué dijo Pablo en la epístola a los romanos? Porque la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si la santa ley de Dios dejó de existir cuando Jesús murió en el madero, entonces Pablo lo que hubiera escrito es lo siguiente: porque la ley a la verdad era en el pasado santa y el mandamiento era santo, justo y bueno. Pero no, Pablo habló de la santa ley de Dios como algo presente que sigue existiendo y sigue cumpliendo su función, que es la de ser el ayo, el tutor que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Decir que la santa ley de Dios, repito, dada en el Sinaí ya no existe, dejó de existir. Como dice, parece ser que dice este soplagaitas, este pobre subnormal y falso pastor, es una de las mentiras del diablo más repugnantes, más perversas que puedan enseñar estos falsos ministros de Cristo, como este soplagaitas llamado Ángel García. La santa ley de Dios sigue existiendo, por supuesto, nos sigue dando el conocimiento del pecado, porque yo no sabía lo que es el pecado, sino por la ley, dijo el apóstol Pablo. Sigue cumpliendo su función, pero por supuesto a nosotros los cristianos no nos puede condenar. No estamos bajo esa ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dijo el apóstol Pablo. Pero que la ley de Dios existe y sigue cumpliendo su función, por supuesto que sigue existiendo. Ahí lo enseñó bien clarito el apóstol Pablo. Solo un mamarracho y un engendro del diablo puede decir que la ley dejó de existir, que la ley de Dios ya no existe, fue muerta, fue anulada, fue abolida. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico engendro de Satanás. Un hijo del padre de la mentira puede decir que la santa ley de Dios ya fue abolida y que ya no existe. Solo puede enseñar un auténtico hijo del diablo. Seguimos. Desapareció en la cruz, pero el autor de Hebreos no conoció su teoría. Ahora voy con la segunda pregunta. Sigo avanzando en mi argumentación. Yo le dije a usted y le pregunté, enliste al menos el nombre de 2 apóstoles a quien la Iglesia Católica haya matado. Y usted me vino con la barbaridad y la atrocidad de que la ramera no había matado a ningún apóstol, que la ramera no era Babilonia. Madre mía, si la ramera... Vamos a ver, esto ya lo he explicado en anteriores vídeos. Solamente un subnormal puede decir que la gran ramera nunca mató a apóstoles de Cristo. Por supuesto que los mató, porque la gran ramera ya existía en el siglo I y tenía su centro de poder, su sede en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. A ver, yo pregunto a este imbécil, a este falso pastor. La gran ramera de Roma, que tenía su centro de poder en Roma, ¿mató a los apóstoles Pedro y Pablo, sí o no? ¿Verdad que sí, idiota? Fueron ejecutados en la capital del imperio, en Roma, en la época del reinado del emperador Nerón. Ahí fueron ejecutados Pedro y Pablo, y no solo Pedro y Pablo, sino miles y miles de santos más, de verdaderos cristianos, muertos por la gran ramera de Roma, por esa religión falsa que tenía su centro de poder en Roma, en la capital del imperio. Eso es la gran ramera, una religión asesina, idolátrica, hechicera, abominable, que ya existía,
que ya existía en el siglo I ahí en Roma, y que después, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, año 474 creo, después de Cristo, esa gran ramera, ¿quién pasa? A la Iglesia Católica Romana, de iglesia perseguida, se convierte en iglesia perseguidora, en una iglesia falsa, apóstata, idolátrica. ¿Por qué? Porque toda esa religión babilónica que existía en Roma pasa de lleno, es heredada por la Iglesia Católica Romana. Todas esas idolatrías, hechicerías, abominaciones pasan a la Iglesia Católica Romana hasta hoy en día. Ahí está, sigue existiendo la gran ramera dentro de la Iglesia Católica Romana. Por supuesto que Roma, la gran ramera, la religión falsa que existía en Roma en el siglo I, pues claro que asesinó a apóstoles, pedazo de idiota. Esa gran ramera, pues claro que asesinó a apóstoles como Pedro, Pablo y seguro que algún que otro apóstol más, asesinó la gran ramera de Roma. Ahí eran llevados al circo romano para que fueran asesinados, torturados y asesinados miles y miles de santos. Por eso es que dice el Apocalipsis que esta gran ramera estaba ebria, borracha, de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y efectivamente, fue Roma, capital del imperio, esa gran ramera que existía en Roma, la que persiguió a miles y miles de santos. Y no durante un siglo ni 2 siglos, no, al menos durante 3 siglos. 3 siglos hasta el siglo IV, cuando aparece el emperador Constantino, y ya como Satanás se dio cuenta que no podía destruir la iglesia de Cristo por medio de persecuciones, ¿qué es lo que hizo? Enviar al emperador satánico Constantino el Grande, haciéndose pasar por cristiano, para unirse a la Iglesia Católica Romana, a la gran ramera. La declara pues como religión, acaba con las persecuciones imperiales y se convierte en una ramera. Se une la Iglesia Católica al poder imperial de Roma, representado por Constantino. Se une al poder imperial y ahí nace la Iglesia Católica Romana, la gran ramera de Roma, pasa de lleno dentro de la Iglesia Católica Romana. Así de sencillo. Por eso es que sigue existiendo la gran ramera. Y tiene su centro de poder en Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana, y cuando sea destruida en una sola hora por fuego, pues nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. En el futuro, nunca se ha cumplido en el pasado, porque la ciudad de Roma ahí sigue existiendo, todavía no ha sido destruida por fuego en una sola hora. Así que ahí lo tenemos, bien clarito. La gran ramera en el siglo I, por supuesto que asesinó a profetas, a santos de Dios. Jerusalén también lo hizo. Al principio era Jerusalén la que perseguía a los cristianos que vivían ahí en Jerusalén y Judea, por supuesto que eran los judíos. Pero después esa persecución bestial pasa a la capital del imperio, que era Roma. A partir del emperador romano Nerón, que fue el primero que lanzó la gran persecución contra los cristianos. A partir del año 64 después de Cristo comienzan las persecuciones imperiales contra los santos, contra los cristianos. Y es en ese reinado de Nerón, en ese periodo, cuando los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados en el circo romano, ahí en Roma. La gran ramera los asesinó. Esa es la pura verdad, eso es lo que enseña la historia. Y eso es lo que enseña bien clarito el libro del Apocalipsis sobre la gran ramera. Seguimos. Entonces usted se ha inventado 3 grandes ciudades en Apocalipsis. Acaban de escuchar lo que acaba de decir este hijo de Satanás. Usted se ha inventado que el Apocalipsis habla de 3 grandes ciudades. ¡Subnormal! ¡Imbécil! Eso es lo que dice el Apocalipsis. Habla de 3 grandes ciudades, como ya le he demostrado en los anteriores vídeos. Primera gran ciudad, Jerusalén. Vamos a comprobarlo para que vean la mentira que ha dicho este engendro del diablo cuando dice que el Apocalipsis no habla de 3 grandes ciudades. Primera gran ciudad, Apocalipsis capítulo 11, Jerusalén. Vamos a verlo. Vamos a leer a partir del verso 7. Cuando estos 2 testigos hayan acabado su testimonio, es decir, su ministerio, la bestia que sube del abismo, que va a ser esa futura bestia que vendrá, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán
en la plaza de la grande ciudad, de la gran ciudad, que es lo mismo. De la gran ciudad, ¿qué gran ciudad es esta? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, porque Jerusalén se va a convertir en una ciudad de maricones sodomitas, de hechiceros, de impíos, durante el reinado de la bestia. Por eso se la identifica también con las ciudades de Sodoma y Egipto. ¿Y qué ciudad es esta? ¿De qué ciudad está hablando? De esta gran ciudad, donde también nuestro Señor fue clavado en el madero. ¿Dónde fue clavado en el madero Jesús? En Jerusalén, ¿verdad? Por lo tanto, esta gran ciudad se refiere a Jerusalén. Pero el Apocalipsis habla de dos grandes ciudades más. Vamos a comprobarlo para que todos vean cómo miente este hijo de Satanás, este falso pastor llamado García. Segunda gran ciudad es Roma, la capital imperial. Vamos a verlo. Apocalipsis 17, verso 18. Y la mujer, refiriéndose a la gran ramera, esta religión falsa, idolátrica, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, que gobierna sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? Era Roma. Solo un subnormal como este soplagaitas, este payaso, puede decir que era Jerusalén. Solamente decir, repito, lo puede enseñar un mongoloide, un retrasado mental. Era Roma. Y esta mujer, esta gran ramera, se la identifica con la ciudad de Roma, la capital imperial. ¿Por qué se la identifica con Roma? Porque tiene ahí su sede de poder, su sede central de poder se sienta en esta gran ciudad de Roma. Ahí tenía su centro de gobierno, en Roma, en la capital del Imperio Romano. De ninguna manera era Jerusalén, porque Jerusalén no era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Esta es la segunda gran ciudad mencionada en el Apocalipsis. Tercera gran ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Vamos a leerlo. Apocalipsis, abran sus Biblias, capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Se la llama ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y ahora vamos a ver cómo se la llama también la gran ciudad. Mire, verso 10, Apocalipsis 21, verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahí lo tenemos. A tres ciudades en el Apocalipsis, a cada una de las tres se la llama la gran ciudad. Una que es la ciudad de Jerusalén, donde también fue clavado en el madero Jesús. La segunda es la capital imperial de Roma, era Roma, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en esa época, en el siglo I. Y la tercera gran ciudad, que es la nueva Jerusalén celestial, como acabamos de ver. Por lo tanto, cuando este mamarracho, este engendro del diablo, este pobre gilipollas idiota llamado García, dice que no, que eso es mentira, que el Apocalipsis no habla de tres grandes ciudades, pues como pueden ver, está mintiendo como un auténtico hijo de Satanás, el padre de la mentira, que es precisamente lo que es este hipócrita santurrón, este falso ministro de Cristo, llamado Ángel García, porque ahí ya lo acabo de demostrar. El Apocalipsis habla de tres grandes ciudades, cada una diferente de la otra, totalmente diferentes la una de la otra. Tres: Jerusalén, Roma, la capital imperial, y la nueva Jerusalén celestial. Ahí lo tienen. Aquí nadie se ha inventado nada sobre estas tres grandes ciudades. Lo dice bien clarito, literalmente, el Apocalipsis, como acabo de demostrar. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. La gran ciudad Babilonia, la gran ciudad La Ramera y la gran ciudad de Jerusalén. Pero no hay tres grandes ciudades en Apocalipsis, Gonzalo. Ahí lo acabo de demostrar, como miente este mamarracho. Ahí lo hemos visto. Las tres grandes ciudades mencionadas en el Apocalipsis. Ahí están. Para que vea lo embustero que es este falso ministro de Cristo, este engendro del diablo llamado Ángel García. Seguimos. Megaspolis, la ciudad la grande, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y tanto a La Ramera como a Babilonia como a Jerusalén se le describe con el mismo y único apelativo unificativo: la ciudad
la grande. Ahora, permítame explicarle a usted. Y a la capital del Imperio Romano no se le llama la gran ciudad, idiota, como he demostrado bien clarito en Apocalipsis 17-18. Porque a la capital del Imperio Romano, que era la que reinaba sobre los reyes de la tierra, se la llama también la gran ciudad, idiota. Y era Roma, solamente Roma. ¿Por qué a la Nueva Jerusalén celestial también se la llama la gran ciudad? ¿Es subnormal? ¿O qué cree usted? ¿Que la Nueva Jerusalén celestial es entonces la gran ramera? La Nueva Jerusalén celestial, según usted, es entonces la gran ramera. Porque como a la Nueva Jerusalén se la llama también la gran ciudad, y dice usted que en el Apocalipsis solamente se habla de una gran ciudad, que es Jerusalén, la ramera, dice usted. Entonces usted está diciendo que la Nueva Jerusalén celestial es la gran ramera. Es lo que está enseñando este auténtico retrasado mental, este pobre subnormal, falso ministro de Cristo, este apóstata de la fe, llamado García. Ahí lo tiene. Está enseñando bien clarito que la Nueva Jerusalén celestial, a la que se la llama la gran ciudad, es nada más y nada menos que la gran ramera. La gran ramera que según este idiota es Jerusalén. La Jerusalén antigua. Ahí está diciendo que la Nueva Jerusalén celestial es la gran ramera, es lo que enseña este enfermo mental, este pobre engendro del diablo. Seguimos, ya queda poquito para terminar. Que Apocalipsis 18 es una continuación de Apocalipsis 17. En Apocalipsis 18 dice la Escritura, y permítame ponerle el último clavo al ataúd, dice en Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y usted dice, no, esos apóstoles no los mató la ramera. No, ella mató fue a los testigos de Jesús. Entonces usted se va al capítulo 17 para evadir la fuerza del argumento, ¿verdad? Y dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Pero esa palabra mártires es la palabra márturos, que significa testigos, que es la misma que Jesús le dice a sus apóstoles, pero en el libro de los Hechos, cuando le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires, márturos, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que usted queda totalmente refutado. Vamos al verso 20, que ha leído este mamarracho, este pobre subnormal. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, es decir, en la gran ramera. Dios ha vengado, va a vengar en el futuro la sangre vertida por esta gran ramera, la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. A ver, subnormal. La Roma pagana del siglo I, la Roma imperial, ¿persiguió a los santos de Dios? ¿Asesinó, mató a los santos de Dios? Sí. ¿Asesinó a los apóstoles de Cristo? Sí. Como fueron, por ejemplo, Pedro y Pablo, ejecutados en el circo romano en la época del reinado del emperador Nerón. ¿Mató a profetas de Dios la ciudad de Roma, la Roma pagana? Sí. Ya que los verdaderos cristianos, como demostré en el anterior vídeo, somos profetas de Dios. Tenemos el don de profecía, que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, el don de profecía, para hablar a los hombres, para edificación, para exhortación y para consolación. El don de Cristo más importante para la iglesia, ya que edifica la iglesia. El más importante en la iglesia de Cristo, el don de profecía, que lo tienen los verdaderos cristianos. Por eso Pablo dijo bien clarito en la epístola a los Corintios, quisiera que todos vosotros profeticeseis. Dijo, mejor dicho, quisiera que hablarais en lenguas, en idiomas, pero más que profeticéis. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Ahí lo dijo Pablo. Por eso dice ese texto del Apocalipsis que es responsable del asesinato, esta gran ramera de Roma, de los santos, de los apóstoles y de los profetas de Dios. Porque asesinó también a profetas de Dios, que son sencillamente los santos de Dios. Los santos de Dios. Porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios va a vengar la sangre de sus santos cuando destruya la capital de la gran ramera, que es Roma. Va a utilizar a la bestia y a sus 10 reyes aliados para destruirla con fuego en una sola hora. Y cuando la destruya, nunca más será hallada, como dice el verso siguiente, el 21. Vamos a leerlo. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino,
y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, que ya hemos visto que era la ciudad imperial, que reinaba sobre los reyes de la tierra, la ciudad de Roma, y nunca más será hallada. ¿Qué significa esto de que nunca más será hallada? Pues sencillamente que desaparecerá absolutamente para siempre de la faz de la tierra. Será volatilizada, reducida a cenizas y nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada. ¿Se cumple esto en la ciudad de Jerusalén? No, jamás ha cumplido esta profecía en la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén hoy en día sigue existiendo. Así de simple. Para que vean cómo miente este hijo del diablo, este falso pastor llamado Ángel García. Seguimos. Los apóstoles eran mártires de Jesús y Antipas era mártir de Jesús, su testigo fiel. Dice que fue muerto donde mora Satanás, a donde Satanás tiene su trono, creo. ¿Y quién mató a estos apóstoles y santos de Dios como Antipas? ¿Quién? ¡Roma! El Imperio Romano, con capital en Roma, ahí tenía su sede. La gran ramera, esta religión falsa, mató a todos estos santos de Dios y a todos estos profetas de Dios, estos mártires de Jesús. Roma, al principio todos sabemos evidentemente que era Jerusalén, los jerarcas religiosos de Jerusalén los que perseguían a los primeros cristianos, lógicamente, porque la iglesia de Cristo nació en Jerusalén y al principio pues perseguían a estos judíos que se convertían a Jesús, eran encarcelados, incluso mataron al primer mártir cristiano que fue Esteban. Ahí en Jerusalén le mataron, murió apedreado. Claro que mataron a profetas de Dios y a santos de Dios, Jerusalén, pero mucho más lo hizo la gran ramera de Roma, que durante siglos persiguió, torturó, asesinó a millones y millones de santos de Dios y de profetas. Y luego lo siguió haciendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Cuando aparece la Inquisición papal, volvieron a asesinar, a perseguir, a torturar a millones de santos de Dios, de profetas de Dios. La Iglesia Católica Romana, que es, repito, la heredera de la gran ramera que ya existía ahí en Roma en el siglo I. Esta gran ramera pasa de lleno a la Iglesia Católica Romana. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues cuando cayó el antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano Occidental en el año 474. Entonces es cuando nace la Iglesia Católica Romana y esta gran ramera, esta religión idolátrica, asesina, pagana, pasa dentro de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, que sigue siendo una iglesia absolutamente idolátrica, satánica, hechicera, diabólica, asesina, perversa, la religión más satánica de toda la historia de la humanidad. Por eso es que la iglesia de Satanás en la tierra es la Iglesia Católica Romana, donde practican las mayores ceremonias satánicas y hechiceras repugnantes de toda la historia. Como por ejemplo, esto ya lo expliqué ayer en el tercer vídeo, la ceremonia abominable, satánica y repugnante de la misa, del llamado sacrificio de la misa, donde dicen sacrificar a Cristo en el altar de la misa, luego se lo comen por la boca, dicen ellos, en forma de galleta, porque ellos dicen que Cristo es literalmente una galleta de harina, con su cuerpo, alma y divinidad, se lo comen por la boca en sus blasfemas misas y luego lo expulsan por el trasero en forma de mierda, de excremento. Esa es la mayor abominación, la mayor hechicería, la doctrina satánica más repugnante y abominable de toda la historia de la humanidad. Por eso es que esta gran ramera, esto lo expliqué ayer en el tercer vídeo, está representado, esta gran ramera, con un cáliz, con una copa en su mano, lleno, repleto de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, refiriéndose a su idolatría, a sus doctrinas de demonios, a su ceremonia satánica y repugnante de la misa. Ahí está representada en ese cáliz que esta religión falsa, que esta gran ramera tiene en su mano. Eso es lo que representa el cáliz. La ceremonia abominable, satánica y repugnante de la misa, totalmente anticristiana y diabólica, que no tiene que ver, por supuesto, absolutamente nada con la verdadera cena del Señor enseñada en la Biblia. Y ahí en la descripción de este vídeo podrán ver también uno de los libros que yo escribí sobre la verdadera cena del Señor y la abominable y satánica ceremonia de la misa. Ahí lo podrán leer, ahí está para que lo puedan leer y también está en audio para que lo puedan escuchar. Seguimos. Pérgamo, no sé dónde era que tenía un sillón, si era en Salta y en Pérgamo. Usted está actualmente refutado. Ahora sigo avanzando en mi argumentación. A usted se le preguntó
Enliste los nombres de los 7 reyes de Apocalipsis 17:10. Ahí no dice que son 7 reinos, ahí dice que son 7 reyes, por Dios. Mentira cochina repugnante, como ya lo he demostrado. En el libro de Daniel, reinos y reyes se refiere a lo mismo. ¿Lo entiende, idiota? Cuando habla de esos 7 reyes, el Apocalipsis, que están representados por esas 7 colinas de Roma, son 7 reyes, se refiere a reinos, a imperios. Un reino en la Biblia está representado por un rey. 7 reyes son 7 reinos. Como dice bien clarito Daniel capítulo 7, que ya lo he demostrado. No lo voy a repetir una vez más. 7 reinos son 7 reyes, representados por esas 7 colinas que representan 7 reinos. 5 han caído, 1 es y el otro todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ya lo he explicado. Esos 7 imperios o reinos que persiguieron a lo largo de la historia al pueblo de Israel. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahí lo tenemos. Esos son los 7 reyes y que no tiene que ver absolutamente nada con 7 emperadores romanos o 7 procónsules, como usted dice, mamarracho. Eso es una estupidez y una mentira del diablo, porque habla de 7 reinos o reyes, que es lo mismo. No de 7 gobernadores, no de 7 emperadores romanos. No está hablando de 7 emperadores romanos. Está hablando de 7 reinos históricos. El último de los cuales, como ya expliqué, volverá a perseguir, volverá a intentar destruir al pueblo de Israel, que va a ser durante el reinado de la bestia. Ese reinado que va a durar solamente 42 meses, breve tiempo, tal como dice el Apocalipsis. Seguimos. ¿Cómo usted va a creer la barbaridad de que ahí los 7 reyes son los 7 imperios? 5 han caído, 1 es. 5 han caído, 1 es, y el 7º no ha venido. Es que ni sacándole la cuenta le vale. Vamos a suponer que usted tenga razón. Si 5 habían caído cuando Juan estaba escribiendo, entonces Egipto había caído, va 1. Asiria había caído, van 2. Babilonia habían caído, van 3. Medo-Persa había caído. Y las 7 colinas de Roma eran, los 7 montes eran Palatino, Capitolino, Quirinal. Esos 7 reyes, ya lo he explicado, 5 han caído, 5 cayeron. Eran esos que ha mencionado este mamarracho: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los 5 imperios que cayeron. Uno es, que era el imperio que existía en esa época, que era el imperio romano. Y el otro imperio, el otro reino todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ahí a quién se está refiriendo? ¿A un emperador romano? No. Se está refiriendo al futuro imperio de la bestia, que va a durar breve tiempo, solamente 42 meses. Ahí lo puede leer. Apocalipsis 13, verso 5, 42 meses, 3 años y medio. Ese es el breve tiempo que va a durar el imperio de la bestia. Se refiere a 7 reinos, a 7 imperios. De ninguna manera se refiere a 7 emperadores romanos, como enseña este analfabeto, este mamarracho y falso pastor llamado García. Seguimos. Criminal, Esquilino, Celio y Aventino. Eso que ha mencionado son los nombres de los 7 montes de Roma, sobre las cuales se sienta la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera. Bueno, ya ha terminado el audio, los audios de este mamarracho, de este falso pastor, ya han terminado. Y ya para acabar este ciclo, con este 4.º vídeo, ya voy a dar por finalizado esta serie, esta respuesta doctrinal a este mamarracho y analfabeto bíblico llamado Ángel García, y exhortarle una vez más a que se arrepienta de todas las doctrinas de demonios que enseña usted, doctrinas apóstatas, no solamente relacionadas con la profecía bíblica, con este tema de la gran ramera, sino otras muchas doctrinas más diabólicas, anticristianas, que enseña esta iglesia falsa, esta iglesia diabólica que se hacen llamar los anglicanos. Y usted, como dice que es pastor anglicano, pues está enseñando esas espantosas doctrinas de demonios. Ahora tiene usted la oportunidad de abandonar esas doctrinas satánicas y de creer en la verdadera doctrina cristiana y en la verdadera profecía bíblica, tal como se la ha expuesto
en estos 4 vídeos. Doy por tanto terminado este ciclo de respuesta. Les ha hablado Tito Martínez.